¿Cómo estáis? Bienvenidos a Sabios con Historia. Y comenzamos, como habéis visto, con Grecia, la civilización griega, una de las civilizaciones más importantes de la antigüedad y que nos dejaron cosas tan importantes como el teatro, la literatura o las Olimpiadas. No pensar que voy a estar todo el rato explicando yo de todo, porque si no esto va a ser un rollazo patatero y a mí eso no me gusta. Lo que vamos a ir haciendo, yo os voy a ir explicando cosas y luego os voy a retar a que seáis unos investigadores historiadores muy ágiles, ¿vale? Entonces os iré lanzando preguntas durante la explicación, os daré un tiempo determinado para poder buscar la información en ese tiempo determinado, ¿de acuerdo? A veces no tendréis que buscar información, simplemente os haré una pregunta con varias opciones de respuesta y vosotros tendréis que decidir qué opción de respuesta es la que os parece más acertada y me la escribiréis en la libreta. Y bueno, también en la clase os añadiré alguna prueba física porque debéis de saber que los griegos, aparte de darle mucha importancia a la cultura, a la ciencia, la filosofía, también le daban mucha importancia al culto del cuerpo, ¿vale? Y entonces eran unos grandes deportistas. Los griegos fueron los que inventaron las Olimpiadas. Y una vez explicado cómo vamos a funcionar en nuestra clase de historia, vamos a necesitar una libreta y un bolígrafo. Así es que, vamos, la libreta de sociales y el bolígrafo. Vamos, venga, corre, buscarla. Ya tenemos la libreta. Perfecto. Si queréis, durante la explicación no hace falta que vayáis apuntando nada, puesto que podéis ver la explicación tantas veces como queráis, ¿vale? La libreta la vamos a utilizar para ir apuntando las respuestas a las preguntas que yo os vaya haciendo, ¿de acuerdo? Vale, pues vamos a comenzar explicando un poquito de Grecia, un poquito solo. Lo demás lo tendréis que averiguar vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, pues Grecia comenzó en el año 1200 a.C. y terminó en el año 146 a.C. Como ya vimos en clase, Grecia coincidió con muchas civilizaciones también muy importantes. ¿Cuáles de esas civilizaciones eran? ¿Os acordáis de alguna? Tenéis 30 segundos para apuntarlo. ¡Tiempo! ¿Habéis apuntado? Pues sí, por ejemplo, si habéis apuntado la civilización romana, el imperio persa, los macedonios, Mesopotamia, todos estos imperios coincidieron también en un momento en el tiempo con Grecia. Imaginaros, en ese momento, ahí era la bomba, todas estas civilizaciones viviendo a la vez y compitiendo entre ellas. Y bueno, la civilización griega era una civilización muy especial. ¿Por qué? Porque no podíamos ya decirle que Grecia fuera un imperio, porque no lo era, no tenía una capital central que acumulara las riquezas y el gobierno, como por ejemplo en el Imperio Romano. No, Grecia era un conjunto de ciudades que se llamaban polis. No este tipo de polis, no, se llamaban polis a las ciudades que eran gobernadas, cada una tenía su gobierno independiente y eran gobernadas por los hombres, solo los hombres, ahí las mujeres ya sabéis que en ese tiempo las mujeres no contaban nada, pues los hombres libres, que eran los que eran nacidos en Grecia, ellos gobernaban y podían hacer las leyes. Y para los griegos, todos esos hombres nacidos en Grecia eran iguales y tenían los mismos derechos.
Para poder participar en el gobierno del pueblo tenías que ser hombre y tenías que haber nacido en una poli griega. Ni los extranjeros, ni los esclavos, ni las mujeres podían participar en la votación de las leyes de su ciudad. De hecho, los griegos fueron los que inventaron la democracia, que es el sistema de gobierno que sabéis que actualmente tenemos nosotros y tienen muchísimos países del mundo. Y dentro de todas esas polis, habían dos que eran muy importantes. Una era Atenas y la otra era Esparta. Eran dos polis muy importantes con una forma de gobierno y una forma de vida totalmente diferentes. Vamos a centrarnos ahora en la primera, en Atenas, ¿vale? Atenas viene su nombre de la diosa Atenea, que la diosa Atenea era la diosa de la sabiduría. Y entonces uno de los gobernantes más importantes que tuvo Atenas pensó que había que honrar como se merecía a la gran diosa de la sabiduría, a la diosa Atenea. Y qué mejor que honrarla llenando su ciudad de científicos, artistas, filósofos, de gente que honrara lo que era la cultura y la sabiduría. Y así lo hizo. Y entonces se generó un gran movimiento cultural. De hecho, en Grecia, en Atenas, fue donde apareció el teatro, apareció la literatura y aparecieron los primeros filósofos. Para destacar que eran Aristóteles, Sócrates y Platón. La siguiente pregunta, vamos a centrarnos en Aristóteles. ¿De qué personaje histórico muy famoso era profesor Aristóteles? Tiempo. Y los griegos, además de darle una gran importancia a todo lo que se refiere al intelecto, también le daban gran importancia a la actividad física, al deporte, porque ellos tenían un gran culto por la belleza y una era por la belleza física, entonces practicaban mucho deporte. De hecho, fueron los que inventaron las Olimpiadas. Y aquí va nuestra siguiente pregunta, ¿vale? En las Olimpiadas hay una prueba que se llama maratón. Mi pregunta es, ¿por qué esa prueba olímpica tiene su nombre y cuál fue la historia de maratón para que le pusieran su nombre a esa prueba? Tiempo. Si cada ciudad, cada poli, tenía una forma de organización distinta y unas características propias, que era lo que le hacía sentirse a todas esas polis unidas dentro de una misma civilización, que era la civilización griega. Por lo que le hacía sentir eran cosas muy importantes como la cultura, como que compartían el mismo idioma y como que tenían la misma religión, que era una religión politeísta. Poli, ya apareció 2 veces el prefijo poli. A ver, yo también soy profesora de lengua y espero que se hayáis dado cuenta de eso. ¿Qué significa el prefijo poli? Significa pues muchos, varios. Por eso las ciudades griegas se les llamaba polis, porque la civilización griega estaba formada por muchas ciudades. Y politeísta son muchos dioses, ¿vale? Y ahora llega la siguiente pregunta. ¿Cuál era el dios más importante para los griegos? Tiempo. Homero fue un personaje muy importante porque fue el primer escritor reconocido y su obra es la base de toda la literatura posterior que conocemos. La siguiente pregunta va a ser ¿cómo se llamaba su obra y de qué trataba? Tiempo. Como ya os he dicho anteriormente, había 2 grandes polis muy importantes, que era una es Atenas, que ya estamos conociendo un poquito sobre ella, y la otra era Esparta. Muchas veces estas 2 grandes ciudades tenían guerras entre sí y alguna que otra vez también tenían que unirse porque había un enemigo mayor, sobre todo los persas que siempre estaban por ahí, ya lo sabéis, y había un enemigo mayor y por eso a veces tenían que unirse para luchar contra él, ¿de acuerdo?
Lo que ocurre, ¿por qué tenían tantas peleas y tantas disputas Atenas y Esparta? Pues porque Atenas y Esparta eran completamente diferentes, a pesar de que también tenían cosas en común, como ya hemos dicho, como la religión, como el idioma o como la cultura. Pero Atenas le daba mucha importancia al culto, a la virtud, a la belleza, a la inteligencia, a la sabiduría. Y Esparta trabajaba en el arte de la guerra. ¡Esto es Esparta! ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? ¿Vale? Desde muy pequeñitos los niños, desde los 7 años, eran separados de su familia para entrar en un entrenamiento militar durísimo, que ya iremos conociendo, ¿vale? Porque es muy curioso. De hecho, por ley en Esparta tenías que ser fuerte y estar sano, porque si no, no podías pertenecer a los espartanos, a esa ciudad, ¿vale? Ya iremos conociendo un poquito más, porque la historia de los espartanos es una historia muy curiosa y muy chocante, sobre todo por sus técnicas de entrenamiento. A las mujeres también les hacían entrenar físicamente a nivel deportivo muy fuerte para que estuvieran sanas y para que estuvieran fuertes y tuvieran también unos hijos sanos y fuertes. Y mi siguiente pregunta va a ser sobre Esparta. Hay una famosa película que se llama la película 300 y que habla de una de las batallas más reconocidas, más importantes y más famosas de toda la historia, que es la batalla que tuvieron 300 espartanos contra un gran, inmenso ejército persa. Lo que tenéis que averiguar es cómo se llamaba esa batalla. Tiempo. Y bueno, hablando de Esparta, vamos con nuestra siguiente prueba, que esta es una prueba pues de movimiento para movernos un poquito y para descubrir si nosotros pues seríamos bienvenidos en Esparta o por el contrario tendremos que buscarnos otra poli donde vivir, porque allí no tendríamos ningún futuro y nos tirarían por un precipicio al primer día. Bueno, pues vamos a verlo, ¿vale? Vamos a comprobar cuán de fuertes estamos y cuánto de espartano tenemos en nuestras carnes morenas. Muy bien, pues entonces os dejo un par de retos y físicos y me tendréis que apuntar lo que habéis conseguido, ¿de acuerdo? Venga, vamos a por ello, espartanos. ¡Au! ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? En la antigua Grecia, los guerreros se preparaban para la batalla. Y para la batalla necesitaban un entrenamiento el cual se basaba en ejercicios físicos muy intensos. Por eso vamos a intentar hacer algunos de los que ellos hacían y os reto a que todos y cada uno de vosotros podáis conseguir prepararos con un verdadero antiguo guerrero espartano. ¡Aú! Un verdadero guerrero espartano necesita tener un buen tronco fortalecido. Por eso os reto a que aguantéis durante 30 segundos en esta posición. ¡Aú! Los antiguos guerreros muchas veces tenían que recorrer largas distancias. Para eso tenían que tener unas piernas muy fuertes. Por eso os reto a lo siguiente: a ver quién es capaz durante 30 segundos de estar haciendo cambios de piernas en el sitio. Mirad. Con eso ganaremos una gran resistencia para poder alcanzar
cualquier cima inexpugnable. ¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio? Los guerreros eran muy hábiles utilizando todo tipo de armas, y nosotros en casa podemos emular a esos grandes espartanos, porque todos seguro que tenemos algún arma. Aquí puedo enseñar un escudo, ¿veis? Y aquí una lanza. Con este tipo de lanza podemos trabajar la puntería, esa que tanto les hacía falta para ganar a sus adversarios. Mirad. Su casco lo asfixiaba, reducía su visión y debía apuntar lejos. Su escudo le pesaba, sacándolo de equilibrio, y su blanco está muy lejos. Y hasta aquí llegaría lo que es la presentación de la civilización griega. La civilización griega, como ya os he dicho, es una civilización cargada de un montón de historias interesantes que iremos conociendo poco a poco y de forma más detallada, ¿vale? Pero quería haceros una presentación para que un poquito os situarais en ello. Y para ver si habéis estado atentos en el vídeo, os voy a hacer algunas preguntas, ¿vale? Con 4 opciones de respuesta. La primera pregunta es la siguiente. ¿Quiénes podían participar en el gobierno y en las votaciones dentro de la democracia de los griegos? Los hombres y las mujeres libres nacidos en una poli griega. Solo los hombres nacidos en una poli griega. Solo los hombres de las clases altas y más ricas. O solo los hombres y mujeres de las clases sociales más altas. La capital de Grecia, de la Grecia antigua, era Atenas, Esparta, Babilonia, o no tenía capital. ¿Qué tipo de religión tenían los griegos? ¿Monoteísta? ¿El cristianismo? ¿El islam? ¿O politeísta? Atenas tiene su nombre por la diosa Atenea. La diosa Atenea era la diosa de la belleza, la felicidad, la sabiduría o la fidelidad. En Esparta, por ley, ¿qué se les obligaba a ser a los hombres? ¿Inteligentes? ¿Fuertes y sanos? ¿Ricos? Y chicos y chicas, si habéis contestado correctamente a esas preguntas, es que perfecto, me habéis estado escuchando súper bien. Y si no, pues nada, tendréis que darle un poquito la vuelta al vídeo y volver a buscar las respuestas correctas y adecuadas, ¿vale? Pero bueno, para la primera clase y la introducción a lo que es la civilización griega, por hoy yo creo que está bien. Hasta aquí la clase de sociales de hoy y el próximo día seguiremos descubriendo muchísimas cosas más de la Grecia antigua, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que hayáis disfrutado, que hayáis aprendido ya un poquito más de los griegos y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Chicos y chicas, os quiero, os echo de menos.